vamos a seguir donde o deixei, que basicamente foi, como decía, co capítulo 12. Yo no apostaría por Peter. La última vez tuvimos que pararlo entre los 5. Ahora co Un cual flipo a con que traducción o pillase voy a una de mis espanciar. bombas al vuelo. Así, sin más. ¿Ya hemos luchado contra él? ¿Qué dices? ¿No te acuerdas? Recuerdo pelear con la Madonna Celestial en una pequeña aldea. Y luego la fría oscuridad de la promesa devorando mi alma. Hasta que me encontrasteis. Te has perdido un montón. Gamora, ¿no te preocupa que Mantis pelee sola contra la iglesia? No peleará, se centrará en evacuar a la gente. Quizá puedan esconderse en las cuevas. ¿Entonces pretende dejar que la iglesia conquiste su hogar? Mantis diría que las personas importan más que el planeta. Y sabe que la iglesia no dejará de intentarlo. E hasta onde que está o rescatemos- Warlock? Groot sigue sin contactar con Cosmo, ¿no? Exacto. El árbol es persistente. Seguirá intentándolo. Era el que estaba más convencido de que te salvaría. Creo que Doradin no está por ahí. Si le buscas, que sepas que está en tu camarote, Peter. Ah, é verdad. Lo sé, lo sé. É verdad que está no meu camarote, xa lle falei. Vale, entonces vou... Bueno, antes de nada, Me duelen los hombros. vou botar auga. Ya, Mantis pesa más de lo que parece. ¿Y qué tiene eso que ver con mi dolor? La llevaste a hombros por todas las cuevas hasta la choza de Doradin. ¿En serio? Yo soy Groot. ¿Has contactado con Cosmo? Vamos a ver. ¿Qué nos depara ahora? Sí, que sí. Eso explica por qué no pudimos contactar con Cosmo. Yo soy Groot. Como no respondas, nos van a liquidar. Me ocuparé de esta comunicación. Toda tuya, colega. Saludos, viajero. Has aceptado la verdad de su promesa divina. Así es. Mis difuntas esposa e hija están conmigo. Agradezco a la matriarca su regalo. Que se cumpla su promesa. Puedes aterrizar en el puerto espacial. Hostia, estaba Dan Warlock ahí. Sapencial, puesto minera e comercial. Último porto do universo coñecido. Tantos bares y casas de apuestas. Y puestos de fideos. Quizá no esté tan mal como parece. Imagino que será peor. Raker reúne regimientos mientras aguardamos al acecho. Aterrizo lo más rápido que puedo, Dora. ¿Pero qué pasa? Genial. Ahora el capullín se cree una mariposa. Es un hombre de acción. Pues esperemos que entretenga a la iglesia mientras buscamos a Nicky. No pensé que fueras capaz de embaucar a los de seguridad, musculitos. Estoy algo versado en el engaño. Vamos a necesitar más que eso para llegar al córtex del continuo y rescatar a Nikki. Sobre todo tras la deserción de Doradin. Deberíamos, no sé, intentar encontrarlo. Se acaba el tiempo. No podemos distraernos si queremos salvar a la chica. Drax tiene razón. Esperemos que Warlock pueda repartir leña por su cuenta. Bueno, el enfrentamiento final contra Raker. Esta vez acabarás con él. Eso pretendo. No nos iremos de aquí sin Nikki. Tu hija se ha metido hasta el fondo, Quill. Su madre murió, tronco. Si Warlock dice la verdad, esa cosa de su interior usa la muerte de Corel para manipularla. Lo pillo. No va a ser fácil sacarla de ahí, pero moriré en el intento. Yo soy Groot. Groot quiere que sepas que hará lo que pueda por salvar a tu hija. ¿Sabes una cosa?
Creo que eso lo he entendido. ¿Listo, Drax? Sí, mis cuchillas están afiladas como la lengua del roedor. ¿Era una metáfora? Era un símil. Tú cuida de la Milano, ¿vale? Asegúrate de que la nave siga aquí para cuando volvamos. Igual sigue, pero ruido. Vamos allá, hora de salvar a Nikki. Peter, Vale, haya calma. Yo me ocupo de estos tíos. Uf, parece liar. Bienvenidos, viajeros. ¿Habéis venido a presenciar la consumación? ¿La qué? La realización de la promesa de la matriarca. El comienzo de un nuevo mundo en el que no habrá muerte, dolor ni miedo. Ya deberíais saberlo. ¿No se os había permitido aterrizar aquí? ¿qué? Por supuesto que sí. ¿Cómo no estáis al tanto de la consumación? Algo no va bien. Debemos detener a esos herejes. ¡Atacad! Mega habilidad desbloqueada, ira de Kataz. A ver. Mima. Rechazar su promesa y aceptar completamente a muerte de su oponente enseñó a dar su fuerte que realmente ahora inflige daño moderado, desequilibrio grave a un único enemigo y desequilibrio moderado a todos sus enemigos cercanos. Además inflige más desequilibrio mientras está enfurecido. ¡El de la sotana ha caído! ¡Que no se levante! ¡Es libre de su ¡Alegría sacar! ¡Sigue apagándolos a guarrazo limpio! Nuestros enemigos ríen bajo el influjo de su chamaco. Cuanto antes eliminemos a este, mejor. ¡Ojo con el que está potenciado! ¡Aplastar! Ahí estamos. ¡Agárralo! ¡Groot! ¡Fuegos artificiales, Rocket! ¡Hay que aturdir a la esponja de balas! ¡Sacúdelos bien! ¡Está atontado! ¡Ataquemos ahora! ¿Pero qué? ¿Está rescatando a sus zombies? Tenemos que eliminar a su conducto medicinal. ¡Enrédalo! ¡Groot! A ver, ¿de qué vas, chorbo? ¡Ha llegado la muerte! ¡Fuerte! ¡Pero todavía queda el postre! Es nuestra oportunidad. ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¿Dónde va? Más les vale rezar porque en su nuevo mundo no haya muerte, ni dolor, ni miedo. Porque pienso matarlos por cepillarse este puerto. Pues han estado ocupados redecorando. Más razón para que lleguemos al Córtex y encontremos a Nikki. Va Sullivan. ¿Qué tal ocurro? Uy, no sé si puedo entrar aquí. ¿Alguien ve alguna señal de a la consumación por aquí? No, os informaré si encuentro alguna. Gracias. Mejor ¡Mierda! La torre de Cosmo está cerrada. Yo soy Groot. Porque nunca había estado a oscuras. ¿Habéis visto que algunos de los que nos disparan eran de la seguridad de Sapiencial? No augura nada bueno para el perro. Nunca me ha caído muy allá ese chucho, pero no nos vendría mal otro telépata. Con Cosmo de nuestro lado, podría costarnos mucho más llegar al Córtex. Que la torre esté chapada no significa que Cosmo no esté.
La última vez que estuvimos aquí nos venció a Gamora, a Drax, a los cazarrecompensas de Lady Infierno y a mí sin despeinarse. Hay que tener fe en que estará bien. ¿En serio, Peter? ¿Fe? Por aquí parece que no están mal surtidos de fe. Me da miedo lo que vayamos a encontrarnos en el mercado. Lo mismo que encontramos al llegar. Ya, pero más de cerca. A veces Sapiencia la pesta. Bueno, si mogollón. esa cámara está, ¿eh? ¡Por ahí! Son la tira de ellos. Creía que la mayoría de sapiencialitas rechazaría la promesa. Todo el mundo quiere lo que no puede tener. Ya, pero estos maleantes no se fiaban de nadie que les diera algo gratis. Tienes razón, Rocket. La gente que vivía aquí era dura. Una vez vi a uno darle una buena paliza a otro porque le había hecho un cumplido. Jamás se unirían voluntariamente. Una espada al cuello puede ser muy convincente. Leches, tienen baterías de fe por todas partes. Como en la esperanza de Hala. Haya Vale, vale. construido Todo un va. cañón gigante dentro del córtex del continuo. ¿Para extraer fe de varios mundos a la vez? ¿Pero eso es posible? La energía no está recargando estas baterías, sino que se aleja de ellas. Vale, aquí hay Así un que están chisme. cargando algo. Tiene toda la pinta. No podremos engañarlos otra vez, ¿no? Hacerles creer que estamos a tope con la promesa y tal. No a menos que puedas fingir ese brillo morado que tienen todos. Lol. Vale. Joder, aquí Cuando está. hayamos acabado, tendremos que contarle nuestras aventuras a un rapsoda. ¿Aún qué? Son los custodios del acervo catatiano. Este será un relato épico. Está inundado de estas mierdas. Callaos todos. Tenemos compañía. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Atacarlos? ¡Preparaos para morir! ¡Falta de agua fiesta! No temen a la muerte. Eso no quita que podamos hacerles daño. ¡Apartaos! ¿Por qué el dorado no los ha masacrado? Solo podemos contar Hostia, con cómo los me iba a echar una vida, ¿no? ¡He rescatado! Descansa. ¡Atacad con cabeza! ¡Hay que darse prisa! Todos mis golpes son letales. Ahí va, ¡Otro más aniquilado! Cuanto más bajamos, más baterías hay. 100 unidades a que tienen que ver con la consumación. El sacerdote dijo que iban a traer... No pueden resucitar a los muertos. Y menos en cuanto salvemos a Nicky. Vale, creo que aquí... Vale, puedo comprar o de Rocket o de Drax, que creo que vai ser o de Drax porque da outra vez non comprei porque non se podía, Drax non estaba disponible, digamos. Entonces vou coller isto e creo que só quedaría por desbloquear a terceira habilidade de Rocket e despois as definitivas de... Bueno, definitivas de Groot e Gamora, que non sei se serán desbloqueadas ca aventura de forma automática ou hai que facer algo especial. A mellor algunha delas hai que facer algo especial. Vamos a ver. Yo tenía un contacto aquí. Hace rotaciones. ¿Ah, sí? ¿Era Blirf? No. ¿Yudapan? O tal vez Hoots. Espera. Get free. A Groot le ponía las ramas de punta. Yo soy Groot. Creo que aquí non o des. A ver, non me deixan... Que non me deixa... Me pregunto si algún vidente se vio venir esto. Lo dudo.
No eran más que charlatanes. No me La deixa mayoría eran usar as vaqueros habilidades dos socialistas, compañeros. Gente a la que conviene conocer. Guai. Será usando esto. O esto. Me sorprende que la iglesia lograra hacerse con el córtex. La última vez parecía bastante seguro. Ni la mitad de Ajá. seguro de lo que se creía el perro. Las fuerzas de la iglesia no dejan... Hostia, de mi luchar. vida, chaval. La superioridad numérica les habrá bastado para romper sus defensas. Mientras que nosotros solo somos 5. Gracias por los ánimos, grandullón. Madre mía, miña vida. Vale. He estado pensando en lo que dijo Warlock. ¿En qué parte? Porque no se callan ni debajo del agua. En que Nicky y ese tal Magus podrían estar demasiado vinculados para salvarla. ¿Eso es lo que No dijo? puedo baixar. Entiendo mejor a la señorita Antenas. Ah, por aquí. Mirad, parece que podemos colarnos por aquí. Debemos estar cerca del bar de Mantlo. ¿Lo veis? Pues no, hay muchos escombros de por medio. Uf, o problema de vida que No hay teño forma é de o lume que atravesar hai. este muro. Quizá haya una panda de zumbados esperándonos al otro lado. Bien visto. Peter, busca una forma de pasar y comprueba. ¡Peter! Vaya, no ha colado. Que le den. Voy a entrar. ¿Qué pasa con los fanáticos? Si veo alguno, me lo cargo. Somos los únicos que pueden hacerlo, ¿verdad? Por aquí despejado, Quill. Aunque parece que vas a tener que quitar un trozo desde este lado. Si encuentro una forma de pasar... Gamora, ya deberías poder meter la espada por ahí. ¿Me echas un cable? ¡Ay, copón! ¡El bar de Mantlo no! ¡Míralo! Esto es personal, Quill. Sé lo mucho que te gustaba este antro. Era el único sitio en toda la puñetera galaxia en el que uno podía sentirse seguro. Bueno, menos por las peleas, y las redadas, y los cazarrecompensas. Luego brindamos a su salud, pero ahora tenemos que seguir. Vale, vale. Tengo que abrir un camino aquí. Vale, pero ¿por qué no me sale para pulsar Y? Hola. Igual porque tenía que... Vale, se intento. En vano he probado a empujar. No ha habido señal de Dory el explorador desde que saltó de nuestra nave. Adam Warlock. Podría estar espachurrado en algún lugar de la parte baja. O haberlo capturado una patrulla de tarados. O quizá nos ha mentido sobre el bando en el que está y nos espera para atacarnos. Warlock alberga un antiguo rencor. Jamás se aliaría con el gran unificador. Vale. Bueno, ¿y para qué necesitamos a Doradin? Si nos iba de maravilla sin él. A mí no. Magus estaba devorándome el alma. Tu memoria es cuestionable. A mi memoria no le pasa nada. Es que soy optimista. Warlock es más fuerte que todos nosotros. Y tiene buenas razones para odiar a Raker. ¿Te tragas ese cuento del alma partida en dos? Solo digo que si alguien tiene alguna posibilidad de plantar cara a Raker es él. Y necesitaremos quitar de en medio al gran unificador si queremos detener este ritual. ¿Echar la carne a la picadora para mantenerlo ocupado? No me refería... No, yo me apunto, Quill. Es una buena estrategia. Vuelo a muerte. ¿Nuestra o suya? Suya. Soy optimista. Uf. Creo que esos chismes no os puedo coger, ¿no? Porque de primeras no puedo pasar. Ya deben de haber comenzado la consumación. ¿Por qué? Es que pensaba que habría más conversos por aquí. Parece que no se puede apagar el lumen, ¿no?
Protoss y Cosmo mantendrá el control de la estación cuando se solucione todo. ¿Acaso temes que pierda el mando? Es que no le quedarían muchas defensas contra una segunda invasión. Jamás me he llevado bien con el Chucho, pero pensar en alguien más al mando no me gusta un pelo. No, por aquí no puedo pasar. O no sé cómo conseguir esas chismas. ¿Por qué lloras, roedor? No estoy llorando, es que recuerdo todos los trabajos que hice aquí. Uy. ¡Caen más de afila! Pues muy pronto van a caer, pero como moscas. ¿Cuántas veces te habré salvado el culo? Esta vez paso de ir hacia la luz, coleguita. Mal que os pareu. Hostia, bugueouse o... ¿Por qué me vuelve para atrás? O sea, ¿por qué me resetea? Se acabó. Parece un callejón sin salida. Para algunos más que para otros. Estaba me volviendo a reseteándome seguido, puto xogo. Yo ya había visto sapiencial así de vacío. Ni de coña. ¿Cuándo? Si sales a primera hora de la mañana, no te encuentras con nadie. A ver. Tienes que contar- ¿Habéis oído algo? ¡Hala! Si el emporio estaba aquí mismo, ¿se lo habrá cargado la iglesia? Lo dudo. El coleccionista habrá salido por patas en cuanto comenzaron los problemas. Parece que la iglesia está empeñada en que no entremos. Pues no les va a funcionar. Cuesta creer lo mucho que ha cambiado este sitio. Aunque lo reconstruyeran, no volverá a ser el mismo. Cuidado, Peter Quill. Mirad ahí abajo. ¡Cuánta cantidad de luz! Estás pensando que será por la consumición, ¿verdad? Pero podría ser cosa de algún cambio. No sé qué pretenden estos tarados, pero necesitan mucha energía. Tal vez fuera así como obtuvieron energía para llegar a la Mentis. Nah, el Cortex tiene buena mano venga, para joder. ese tema. Puede que Raker intente reanimar la cabeza del Celestial para devolverlo a la vida. O lo mismo quiere convertirla en una nave. Bah, esto está más tieso que la mojama. No va a volver a la vida ni a saltar al hiperespacio. Dicen que los celestiales reciben energía del hiperespacio. En cualquier caso, debemos llegar a la ciudad baja, encontrar a la chica y detener sus acciones. Y tendremos que prepararnos para que intenten impedirlo. Los conversos estarán dispuestos a morir para devolver la vida a sus seres queridos. Lo que es bastante irónico, si lo piensas. No, non vou de festa. Mañá estou de mañán, de 6 a 2. Que Santi collo vacacións. O sea, xa se quedou. E de feito, se o ves no calendario, debería salir así xa. O sea que tendo que levantar máis 5 de ir de festa. Cousa que non iba a facer, Non iba a facer de todas formas. Vale, aquí xa non hai nada que coller. Nuestro nivel de cooperación resulta estimulante. Somos un equipo formidable. Sí, desde luego, Drax. ¿Verdad que somos Hostia, una gran pues familia os feliz? xuraría que sí que estaba, Ahora fazme dudar, Fazme mirar, Fazme mirar porque eu xuraría que si o vin,
Sí que estou, joder. Como que no? Salo o día 10 de 6 a 6 da mañá. Así que estou. Selecciona o día, xa verás á dereita como sale. Bueno, no Outlook non sei como aparece, pero bueno. Que esa é outra. Hostia, verdade, déxame mirar aquí unha cousa. Hostia. Vale. Estabas mirando de que non. Hostia, que me rayaba porque sabía que o cambiaran. Hostia, un muñeco. ¿Qué haces con esos andrajos? De andrajosa nada. Oh my. Contemplad el poder de su luz. Tengo fe. Los guardianes de la galaxia, salvad a los creyentes y alertad al gran vizcador, no deben detener la consumación. Pues nada, ya la hemos perdido. ¡Ahora! ¡Pero no! Hostia, non lo fixen adrede. Todo tuyo, Drax. ¡Esta vez no me harás nada! Quill, tenemos un problemilla. Gracias, Gamora. Se me pegan ahora a peña, tío. Vale, eso ha sido raro. Gamora, ¿estás bien? Oye, que no estás sola en esta batalla, Gamora. No, no es culpa mía que se comporte así. Al menos hemos parado lo que andaba haciendo el sacerdote. ¡Nos estaban convirtiendo a la promesa! El cabezabloque mejora a sus colegas. Hemos de eliminar a Lol. su conducto medicinal. ¡Reza lo que sepas! Esto es irritante. ¡No se somete! ¿Dónde disparas, Rocket? ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando, Gamora? ¡El sacerdote está canalizando su poder hacia ese! ¡Yo también quiero! ¡Que no se escape, Groot! No es justo. Potencia a todos los demás. ¡A cortar el lazo que nos une! No, no es culpa mía que se comporte así. Peter Quill, lánzame contra esos con fervor. ¡Otra vez no! Vale, eso ha sido raro. Gamora, ¿estás bien?
Hostia. Los trinchará como si fueran pavos. Uy, no sé si pillarán a él. Leche, Zamora. A la asesina le ha pasado algo. Tíraselo, grandullón. Mimo, mimo. Que entonces está tilteada. Quiero que o da rapaza lle fixo recordar algo. ¿Estás bien? Como nunca. Ya. No para tirar cohetes. Gamora, un momento. ¿Para qué? ¿Para que sacrifiquen a más niños en nombre de la iglesia de Riker? No, claro que no. Es que... ¿Qué, Peter? No lo sé. Respira. Cada minuto que perdemos. No hay tiempo para respirar. Sé que Riker te trae malos recuerdos. Esto no es por Thanos. Es por Nikki. Y por lo que hombres como Riker y Thanos les hacen a esas chicas. Como a mí, mi hermana. Si hubiera podido proteger a Nebula, quizá no estaría muerta. Hola. ¿Qué? ¿Nebula ha muerto? ¿Cómo? ¿Quién se la ha cargado? Que quiero darle mis dieces. LOL. Fui yo. ¿Mataste a tu hermana? Es a ella a quien viste en la promesa de la matriarca. Así supe que era mentira. La Nebula que conocía se había convertido en un horrible monstruo vengativo que no se detendría a menos que la parase yo. Y eso hice. Pero nunca esperé sobrevivir. ¿Por qué no nos lo dijiste? No es algo con lo que romper el hielo. Hola, soy Gamora. Maté a mi hermana. ¿Quieres ser mi amigo? Claro que no. ¿Quién sería amigo de un monstruo? ¿Quién querría eso en su equipo? Un equipo del que me gusta formar parte. A fin de cuentas. Bueno, yo a Nebula no la trago, así que... ¿Qué? Si solo digo que no cambia nada. En realidad lo cambia todo. La mujer más letal de la galaxia acaba de admitir que nos quiere. No. Es cierto. Has dicho que estabas enamorada de nosotros después de lo de tu hermano. No, que disfruto de la compañía. Esa es la definición catatiana del amor. Bien, solo me caéis bien. ¿Podemos dejarlo? Eso, un poco más y necesitaré insulina. Te aceptamos, Gamora Zengoveri. Ahora estamos casados. No hay quien nos aguante. Vale, para mí que ya hemos recuperado el aliento. ¿Qué tal si detenemos a un líder de secta Mahara? Sí. Habilidade desbloqueada de Gamora, ejecutora. Habendo revelado a verdade sobre Nebula e habendo encontrado unha femiña que a acepta por quen é, Gamora xa non se contén. A muller máis letal da galaxia golpea varias veces un único obxectivo e inflige daño masivo. Oh yeah, motherfucker. ¡Atención! Esos exaltados solo entienden la ¿Eso lo llaman una experiencia religiosa? ¡Y que ni se te ocurra ponerte en pie! ¡Vamos, cojete! Toca artillería pesada. Sácame esto solo, se va a poner más difícil. Agradezco el desafío. ¡Nos atacan desde todos los puntos! ¡No impedirán que los detengamos! Sácales los ojos. ¡No he sido desconsiderado! Chicos, ¿qué hacemos con el robot ese? ¡Ese
artilugio no puede predecir nuestra implacable unidad. Seguro que este combate llama la atención de Warlock. Esperemos que Warlock nos distraiga en otra parte. Hostia. ¡Adiós al brazo! A este no sé por dónde tengo que atacarlo. Así nos las gastamos. Al lío, esto solo se va a poner más difícil. Pues solo estoy calentando. ¡Nos está fallando! ¡Vamos a quitarle las pilas! Lanza eso, Drax. ¡Hala! Ese robot gigante parece absorberlo todo. Esa cosa es dura de pegar. ¡Tenemos que ir a piñón! Merda. ¡Nos atacan desde todos los puntos! Y nosotros seguiremos deteniéndolos. ¿Dónde sacan tantos matones? ¿Con acceso al córtex? A saber la de refuerzos que pueden llegar a reunir. Tenemos que cerrarles el chiringuito. Vayamos al puente. La torre de Cosmo es el camino más rápido. Vale. Creo que aquí me salía... Deberíamos prepararnos por si llega el gran unificador. Estoy más que lista. No sé si puedo ¿Por qué no baixar. dejan de bloquearlo todo? Porque nos están esperando. Hay que buscar otro camino hasta el puente. Podríamos usar eso como puente. A menos que se haga pedazos al caer. Drax, Llevaba tiempo con ganas de derribar algo. Ahí va. Esto, Gamora... No, ¿cómo quieres que pase por alto lo más interesante que ha hecho en su vida? ¿en serio? ¿Un campo de fuerza de fe? Si damos con la fuente de energía, deberíamos poder desactivarlo. Pues ya estamos buscando. Esto que fa daño? No. Escudo de fe, ten collons. ¿Sabéis? Antes me repateaba que me alumbrase el foco ese de Cosmo, pero ahora cómo lo he hecho de menos. No sabía que fueses tan sentimental. Casi me ahogo y esas cosas marcan. Tienes que desconectar la energía, Quill. ¡Eso es, Peter! Vamos, tenemos que salir de aquí antes de que aparezca Riker. Vale. Vale, nada. Con la música a otra parte. No es momento de... Oh yeah. Guardianes de la Galaxia. La matriarca ha decidido promulgar la consumación de esta estación y no la detendréis. No ha decidido nada. La has estado manipulando. Ella es la luz y yo simplemente un siervo. Lo tendrá chungo para ser la luz con ese monstruo oscuro en su interior. ¡Blasfemia! Habréis rechazado su promesa, pero la creeréis cuando os traiga de vuelta de entre los muertos. Oh yeah. Tu dolor te ha empujado a un peligroso precipicio, viejo amigo. No es posible. Debí morir. La forma es efímera, pero los cimientos permanecen. Ahora cesa esta irracional insensatez, antes de su fatídico final. Fatídico. Hostia, volumen ahí.
Aquí veo que Roque disparara. Llegando a la torre del perro. Pero aún tenemos que abrirnos paso. ¡El sacerdote potencia sus poderes! ¡Aplastad a esa mosca! ¡A la izquierda! ¡Malditos tiradores! ¡Gallinas! Dedo una llaga completada. ¡Distancias! El médico grupo eleva la dificultad de nuestro combate. ¡Matemos al robado antes de que nos superen! ¡No os acerquéis al borde! Yo me ocupo de disparar para que podáis pasar. ¡Prepárate, ¡El sanador Elijah! se tambarea! ¡Vamos a dejarlo seco! A fregar. ¡Mucho cuidado! ¡No os caigáis! ¡Ya no os conozco con esos francotiradores! ¡Ahora! ¡Cuerpo Nova! ¡Necesito un respiro, ¡Todo Bruce! Kiski después de esto! ¿Y ahora qué, Peter? ¡Corriendo y disparando por los tejados! ¡Qué pasada! ¿Funcionará? Podemos saltar como ranas hasta el puente. ¿Como ranas? Es una... Vosotros seguidme. Llegando a la torre ¡Mirad! del perro. ¡Doradín y el Unifáncilo siguen a lo suyo! Esperemos que ese rollo divino no fuera muerto. Aquí somos como patos de feria. Y somos pasos y esto es una feria. Quiere decir que no podemos quedarnos aquí. De eso sí que concuerdo. ¿Y ahora qué, Peter Quill? Pues porque eres un objetivo enorme. ¿Alguna idea? ¡He visto una señal! ¿Que te disparen no es suficiente, señal? ¡Me refiero al cartel! ¡A lo mejor podemos soltarlo! Supongo que Doradín sobrevivió al salto. ¿Viste la cara de Raker cuando apareció? ¡Cuántos ángulos por cubrir! ¡Yo los flanquearé! Pues claro que antes era mucho más fácil. ¡No os acerquéis al borde! Yo me ocupo de disparar para que podáis pasar. Fan respawn. Pues porque eres un objetivo enorme. ¿Puedo saltar por aquí? Llegando a la torre del perro. Pero aún tenemos que abrirnos paso. ¡Gamora! ¡El cartel! ¡Bien visto! Si te encuentras más tiradores, resérvame alguno. No prometo nada. Los rapsodas cantarán canciones de nuestra hazaña. ¿Son como trovadores canadianos? ¡Todo tuyo, Rocket! ¡Mucho cuidado! Atrae sus disparos mientras salto al siguiente tejado. Corriendo y disparando por los tejados. ¡Qué pasada! Necesitaremos tatuajes que conmemoren este momento. Pues claro que antes era mucho más fácil. ¡No os acerquéis al borde! ¡Oh! Yo me ocupo de disparar. Tarde. para que podáis pasar. Pude evitar caer, pero el tipo no se agarró. Llegando a la torre del perro. ¡Aguanta, Nicky! ¡Ya vamos! ¡Un pirado Por menos una en vez las me puertas gustaría del cruzar cuerpo el Nova! puente sin sobresaltos. Pues agradeceselo a Doradín. Warlock nos ha salvado de una muerte segura. No me da miedo ni Ranger ni su espectáculo de luces. Bueno, pero qué maravilla.
Supongo que Doradin sobrevivió al salto. Ese Warlock es más valiente de lo que creía. ¡Dales puerta, Drax! Corriendo y disparando por los tejados. ¡Qué pasada! Necesitaremos tatuajes que conmemoren este momento. ¡No os acerquéis al borde! Yo los empujaré a su muerte. ¿Lo veis? ¡No necesitamos arrecitos de oro! ¿Por eso le disparaste? ¡Oh, sí! Fue un pasote. En todo el culo. ¿Le visteis la cara? Se puso en plan... ¡Ay, mis gloriosos glúteos! Regia retaguardia. Sus perfectas posaderas, sus... ¿Cachetes de campeón? Joder, cómo está la piña. Shit, man. ¡No aumentemos la lista de problemas! Cruceos tellados. Pues porque eres un objetivo enorme. Corriendo y disparando por los tejados. ¡Qué pasada! Necesitaremos tatuajes que conmemoren este... Joder, qué pesado, puto drag, repitiendo la misma frase. Llegando a la torre del perro. Pues hemos hecho la mitad. Ahora, cuerpo Nova. Ya no pertenecen al cuerpo Nova, Peter. ¡No os acerquéis al borde! Tendré que acercarme para pasar. ¿Pero cuántos hay? Es como si todo Sapiencial estuviera aquí. Mientras Hola. estén aquí, no podrán seguir con... ¿Cómo se llame? ¡La consumición! Ese no era el nombre. ¡Pues me mola más! Llevo demasiado tiempo sin reventar nada. Los Rapsodas cantarán canciones de nuestra hazaña. Tío, me acuerdo de un temazo de la tierra que... No sé si sienten el dolor, pero la muerte la nota. ¡Echo de menos apuñalar a alguien! Bien finito. ¡Sentid, mira! ¡Mucho cuidado! ¡No os caigáis! Atraes un disparo mientras salto al siguiente tejado. Por fin, creo que se rinden. Justo a tiempo, porque no vamos a volver a ese puente. Ya sé dónde estamos. Hay una carretera cerca que conecta con el puente principal hacia Cosmos. ¿Dónde? Debería estar debajo de nosotros. Vale. Tal vez deberíamos tomar la nave para llegar a nuestro destino. Ni de coña nos dejarían aterrizar cerca de todo el meollo. Tenemos que cruzar al otro lado. Por encima no podemos pasar. ¿Y por debajo? Como Warlock mate a Raker antes de que llegue... Estoy ansioso por sacarle las entrañas a ese hechicero. Ja, yo ya estoy servido. Que Warlock exprima a ese cretino como un limón. A mí me la... Pues fíjate, vi una planta justo debajo de esta. No veo ninguna trampilla por ahí. Will, prueba con tu visor. ¿Y qué tiene Doradin de especial? A ver, ya es fuerte, pero ¿de qué sirve eso contra una potencia de fuego bestial e incesante? ¿Podrías detener un océano turbulento con tus balas? Parte del suelo parece endeble. Menos mal que tenemos al Botazas. El tamaño de la bota no importa, sino el poder del que las calza. Es una forma de bajar. La mejor que hay. Mirad, siguen dale que te pego. Al menos el nuestro parece ir ganando. A ver. Ese que sería el típico sitio que solo podría ir Rock. Atuendo asesina casual. Groot cree que seremos los reyes si salvamos a Sapiencial.
Suponiendo que no nos culpen por lo del gran unicornio. ¿Alguien ve un modo de cruzar? Siempre se están cortando ahora las frases No podemos hacer a nada Rob. con ese cartel en medio, Quill. Vale, aquí... Siempre supe que Sapiencial acabaría malamente, pero no así. Creía que sería cosa de Mundomente, ¿verdad? Tienen conversos del Cuerpo Nova en sus filas, así que no ibas desencaminado. Cosmo, a la de Peña que habrá untado para que no decaiga la puerta. ¡Pim pam, truco, truco! Pues sí que nos estamos ¡Hostia! cebando hoy con la publi. ¿Tú necesitas que te recuerden comprar crema Calex? Entendí una referencia. Pim pam, truco, truco. Sí, señor. Groot, haz lo tuyo. ¿Dónde está Groot, by the way? Esta carnicería me trae recuerdos amargos de los mundos que destruí. Hostia, Groot Siempre no me está. lo había preguntado. ¿Qué usabas para ¿Vas a tender un puente o qué? ¿Y qué si no lo ha pedido? No estamos ahora para formalidades, Alcornoque. Alárgate, tronco. Bugueouse o xogo, tío. Non está Groot aquí e non me fai o puente. What the fuck? Non podo volver a subir. What the fuck? No me gusta. What the fuck? Vou darlle a cargar. Porque está bugueado. O sea, debía estar aí Groot e non está. What the fuck, man? Ahora solo faltaría que tuviera que repetir toda la sección porque no me vaya a cargar ahora. Vale, ahora sí que Por va fin, vale. creo que se rinden. Justo a tiempo, porque no vamos a volver a ese puente. Ya Vale. sé dónde estamos. Hay una carretera cerca que conecta con el puente principal hacia costa. Es una forma de bajar. La mejor que hay. Vale, vamos a ver, ahora sí que baixa. Mirad, ¿siguen dale que te pego? Al menos el nuestro parece ir ganando. ¡Pim pam, truco, truco! Pues sí que nos estamos cebando hoy con la publi. ¿Tú necesitas que te recuerden comprar crema Calex? Lol. Ahora sí. Pues menos mal que no tuve que repetir toda la sección, sino menuda liada por culpa de ese puto bug. Esta carnicería me trae recuerdos amargos de los mundos que destruí. ¿Vas a tender un puente o qué? Seguro que Groot no conoce otra ruta, ¿no? Si pudiera llegar al otro lado, podría piratear esa cosa y tender el puente. Si pudieras llegar al otro lado, nosotros también podríamos y daría lo mismo. ¡Lanzadme! ¿Qué? ¡Lanzadme! Que el musculitos me haga cruzar. ¿Sabes la Lol. caída que te espera como calcules mal? No hay tiempo para discutir. Lo conseguiré. ¡Dejádmelo a mí! Menos mal que no ha sido Rocket. Eres un miembro valioso de este equipo, no una herramienta que arrojar. Estoy preocupada por el ritual. Y lo que sucederá si no logramos impedirlo. Resucitar a los muertos, cogerse todos de la mano y menear el rabo, ya te digo yo que no. No, lo más Esperad un momento. Sáleme como conectándose al chat no OBS, como si non estuviera o chat cargando ben. Hai problemas con Twitch? Parece que sí. Vale, ahora ponme que se conectó. Vale, ahora... Vale. Puto Twitch. No, pero poñame no chat, tanto no navegador como no OBS, conectándose al chat. E salía aí o círculo dando voltas. E ahora ponme... Pero isto creo que xa mo ten feito máis veces. Bueno, da igual. Seguimos. probable es que Magus emplee el ritual para drenar la energía vital de... No hay tiempo para rayarse. Sé que podemos llegar hasta Nikki. La culpa es de Raker, no suya. No pienso dejarla tirada. Yo tampoco. Eso, ni tampoco el gran unicornio. Lo va a lamentar. Tal vez deberíamos tomar la nave para llegar a nuestro destino. Ni de coña nos dejarían aterrizar cerca de todo el meollo. Es mejor que nos abramos paso a tortas. En efecto, prefiero hacerles frente con mis cuchillas. Vale.
necio hay que ser para tragarse la milonga de la consumición? Magus exige devoción y te atrapa en una vil ilusión mientras se alimenta de tu alma. Yo también la sentí en mi promesa. Esa hambre sin fin. Ya ves. Y si solo fuese hambre... ¡Por toda la fe! No es que la luz vaya al córtex. Es que es el córtex. ¿Cómo pudo permitirlo el chucho? Anda, vas a poder preguntárselo y todo. Esto no va a acabar bien. ¡Cormo! ¡Tenemos que bajar ahí! No lo deis por perdido. todavía. Pobre He cara. visto salir de líos peores. Estos asaltantes no tienen nada que hacer. Vale. Una batalla histórica. La última defensa de Sapiencial. Nos erigirán estatuas después de esto. La seguridad de Sapiencial va a tener problemas. Si es que aún queda algo. Carallo es. Supongo que ya no queda resistencia en Sapiencial. El perro sigue con vida. ¡Drax, lánzalo! Dice Groot que ojo, que tiene peores pulgas que el perro. Necesito un respiro, Groot. ¡Casi no puedo perforar su coraza! Ya me tardaba. Se tardaba la pregunta. ¿Quieres ver fuegos artificiales? Una batalla histórica. La última defensa de Sapiencial. Nos erigirán Oh, shit. estatuas después de esto. ¡No puedo ni hacerle un rasguño! Ese artilugio no puede predecir nuestra implacable unidad. ¡A rebanar, Gamora! ¡Pienso recrearme! ¡Cosmo! ¡Tienes que recuperarte ya! Necesitamos tu ayuda, colega. ¿Por qué no lo explota el perro? ¡Ay! ¡Eso tiene que doler! La idea de dominar a esa cruel máquina me tienta. Supongo que ya no queda resistencia en Sapiencial. ¡Yo no esperaba ninguna! Una batalla histórica. La última defensa de Sapiencial. Nos erigirán estatuas después de esto. ¿Es cosa mía o no le hacemos ni un rasgo? ¡Tenemos que ser lista! ¡Solo necesito una oportunidad! Merda. No me negaría a un poco de ayuda. Voy contigo, grandullón. La seguridad de Sapiencial va a tener problemas. Ya habrá tiempo de quejarse. ¡Apenas le hacemos nada! Estoy listo para destruir. ¡Ni se ha dado cuenta! Te has ¿Por qué no metido nos con el explota el cataniano perro? equivocado. Me parece que ya no sigue. Retira, Groot. El enemigo es persistente. Or. Sí que es duro para ser un trasto ¡Me ha abierto. dolido La hasta solución aquí! es sencilla. Acabemos con él antes. Átalos en corto, Groot. GG. Hostia, no me jodas. Está afectado también. ¿Qué puñetas haces? Es uno de ellos. Es nuestro colega. Como Drax. Y no me voy a colar en la chola de este. No hace falta llegar tan lejos. Uy, pero esto es telepático. Colega. Estás... Es que esto es lo que me refería. Cárgatelo antes de que sea tarde. ¡Espera! ¡Aún sigue ahí! ¡Puedo oírlo! Yo solo oigo ladridos. ¡Vamos!
¿Eres Piotr Quill? Nariz de Cosmo no miente. Sí, colega. Soy yo. Estamos todos. ¿Dónde están? Cosmo huele, pero... huele a... sapiencial. ¿Dónde íbamos a estar, peludete? Su mente está confusa o quizás sea un simple can. ¡No nos puede ver! ¡Sigue en la promesa! Cosmo, ¿dónde estás? ¿Qué ves? Cielo azul y coches que perseguir. Cosmo vuelve a... Toma. ¿Cómo decir? Casa. Se refiere a la Tierra. Oler a hierba fresca. Sentir tierra entre patas. No carga psíquica, solo paseos que ir. Y pelotas que buscar. Si echabas de menos tu planeta, ¿no podías volver en cualquier momento? No cuestión de momento. Igual que Catatiano no va a casa. La Tierra molaba. Gatos que perseguir, árboles donde mear. Mira, lo pillo. Todos tenemos morriña. Pero debes enterrar ese hueso y pasar página. Piotr Quill no sabe qué pide. Es como pulga morder y morder, sin importar cuánto rasca Cosmo. Lo de los terrenos con vuestro planeta es de traca. Si solo son trozos de roca. No por roca, sino por lo que Cosmo tiene en roca. Pie de cama para dormir, panza para mimos, collar con nombre. ¿Prefieres tener dueño? Cosmo no dueño. Pertenece a familia, pero un día familia desaparece. Hombres en traje envían a Cosmo a espacio. Cosmo buscó muchos años de perro a familia, pero niet. Tú los tenías y me huele a que te abandonaron. Familia no da espalda a Cosmo. ¿Y qué pasa con tus cachorros, Cosmo? Son tu familia. Crías de Cosmo son... Están aquí, tío. Y cuentan contigo. Con tu amor y tu protección. Pero humanos dicen a Cosmo que los siga. Ser leal. Esos cachorros te necesitan. Sé leal a ellos. No los abandones como te ocurrió a ti. Cosmo nunca podría. ¡Lo has hecho! Están en Sapiencial. Y puede que necesiten tu ayuda. Venga, Cosmo, ya sabes que esto huele a gato encerrado. Piotr Quill tiene razón. Mis manos no tienen olor. Son malvadas aberraciones. ¡Muerde con todas tus fuerzas! ¡Atrás! Cosmo no va a buscar mentiras. Eso es, amigo, que se enteren. Sapiencial es casa de Cosmo. Y cachorros, su familia. Protegerá a toda costa. Pobre que ayudar a liberarse de la promesa. ¿Lo ayudamos? Igual lo necesitamos. La bestia se recuperará pronto. Cosmo tiene su misión y nosotros la nuestra. Vamos al Córtex. ¿Creéis que estará bien? Tiene una capa gruesa. Muy bien. Aún tengo los códigos de cuando Groot y yo nos fuimos de vacaciones. Mejor de cuando nos dejasteis tirados. ¿Por qué siempre tienes que ser tan... ¡mierda! ¡Sus muertos en motocápsula! ¡Oh! ¿Cosmo ha cambiado los códigos? Eso me temo. Pues nada, gente, toca buscar otro camino. A lo mejor no lo has introducido bien. Yo he cometido el mismo error. Con esos dedos morcillones, no me extraña. Estos ágiles deditos no se equivocan. Vale. Sí, hay algo muy asqueroso detrás. Drax, ¿puedes encargarte? Una textura intrigante. Voy a lamentar esto. Pero no menees mucho el polvo. Bueno, códigos robados, una condena. ¿Qué os traíais entre manos Groot y tú aquí abajo? Aceptamos un curro de un Cygnog en el bar de Mandlo mientras andabas buscando al Chucho. ¿Qué curro? Cuanto menos sepas, mejor. Lol.
diantres ha sido eso? ¿Un terremoto? No lo creo. No estamos en la Tierra. No sé qué están haciendo, pero me da que han subido las revoluciones. El ritual estará a punto de empezar. Yo soy Groot. Buena pregunta, tronco. ¿Cómo sabemos que podemos impedir algo tan tocho? La Antenas tendría una respuesta. Lástima que nos haya dado plantón. Para salvar a los suyos. Ella sabe lo que hace. Según Raker, Nikki eligió Sapiencial para el ritual, ¿verdad? Sí, y voy a tardar la vida en olvidarme de eso. Pero sería Magus quien lo hizo. Seguramente sea por el Córtex, ya que con él puede acceder instantáneamente a todos sus fieles. ¡Buah! ¡Qué hartura de cerebros! Y de la Iglesia Universal de la Brasa. Non ho chegado ali, ¿verdad? Ya sé que va lento. Agradéceselo a los plastas que lo desgraciaron todo. ¿Conoces al...? É verdad que estás na... Xa terminastes. Sobre que xogo vou continuar, ou que vou xogar, digo. Dixen continuar porque a mellor volvo a darlle ao Monster Hunter, que o deixei de lado, pero a mellor quería volver a darlle. Se non mirarei outro da lista, pero non sei se empezarei algún este mes. Pero bueno, primeiro vamos a acabar este e despois xa mirarei, porque a verdad, ahora mismo non teño ningún en mente, quitando Monster Hunter, que seguramente lle de reanude algo con él. ¿Algún atajo? Por si no te has dado cuenta, la geometría de este lugar se ha ido al garete. Os Sims, no, tío. Guardián de galaxias. Cosmo está en gran deuda. ¡Bienvenido! Oye, hay un ejército de sectarios entre nosotros y el Córtex. ¿Te apuntan? Niet. Cosmo recupera Torres, donde Cachorro se esconde. Sin Torres, Sapiencial es perdida. Junto con Cachorros. Hostia, que me matan, tú. ¡Cuidado ahí arriba, colega! ¡Las bombas me cortan todo el rollo! ¡Pues vamos a por él primero! ¡Enseñémosle a ese idiota lo que es el dolor! ¡No me lo pidas 2 veces! Encárgate tú. No tengo ni idea de dónde vienes. ¡Tú aplástalo! ¡Destruye, Drax! ¡Destrucción! Cuanto antes salgamos de este cerebro, mejor. He visto muchos cerebros expuestos, pero nunca uno tan gigantesco. E podo subir aquí de alguna maneira? Creo que no, ¿verdad? Venid a morir en este cerebro, niños. Esto es muy raro. ¿Y ahora qué, Peter? ¡El tumbado del cuerpo Nova no deja de poner bombas! El traidor debe de sentir el embate de nuestra alianza. ¡Cárgatelo, Rocket! ¡Tía! ¡Cad! ¡Ya echo de menos la selva! La de códigos de Sapiencial que estamos violando solo por estar aquí. Nadie tiene por qué enterarse. Si no es por el escudo, es por las minas. Ya está bien. Bien os refuerza se está desaprovechando. ¡Hora de trinchar! Es un lugar poderoso, perfecto para una batalla a muerte. Cualquier lugar vale para Todo lo disparar. voy a disfrutar. ¡Muy bien, Drax! ¡Eso ya ha tenido que escoger! Adiós, amigo. A esos pringados les ha tocado patrullar los sesos. ¡Qué asco! No veas el polvo que suena. Sí, te deja las vías respiratorias en las trizas. Bueno, podo subir aquí, ¿verdad? Menos mal que tengo la máscara. No funcionará. Sus partículas son tan finas que ya se han filtrado. ¿Cómo puedo subir aquí? El pulmón gris. Los pulmones ya son grises. Y lo sabes porque... Los he visto muchas veces. ¿Cómo? Ah, igual subiendo aquí.
No, non podo subir. Se pregunta qué pudo haber decapitado a un celestial. Habrá sido una espada excepcionalmente grande. Will, para Ah, saber aquí. que quieres salir de aquí, no te veo muy por la labor. Hostia, No no. puedo regresar a las pasarelas. Tiene que haber algo que podamos usar para subir ahí. Sí, estoy buscando. A lo mejor el polvo se le ha subido al cerebro. Ah, qué palo ver mis inversiones viéndose por el sumidero. ¿Qué inversión? Un poco de capital para investigar armas ilegales, un puñado de unidades para Ah, entrenar caray. una apuesta. ¿Tenías unidades desde el principio? No, solo eran inversiones. Drax, ¿una ayudita te hace? ¡Enseguida! Ahora puedo acceder aos chismes. Drax, por aquí, rápido. Me apresuro tanto como hace falta. Will, ¿sabes que me estaba quedando contigo? ¿Qué quieres decir? El pulmón gris no existe, son los padres. Sí, ya lo sé. ¿Cómo has caído? Pulmón gris. Joder. Non había aquí. Non había aquí. ¿Por qué los más grandes poderes del universo no actúan contra la Iglesia? Oh, era en otro lado. El Joder, extraño, manco. El tribunal siguiente. Tampoco intervinieron en la Guerra Galáctica y pudimos ganarla sin ellos. El error está en pensar que a los demás mortales les importamos un pijo. Déjalo ahí, ¿Pero qué haces? Si hemos venido por ahí. No tardó nada. Que sigue falando así. Tengo trozos de cerebro incrustados en las botas. Yo también. Es como si pisara un chicle. Más os vale no llenarme la nave de esa porquería. Vale. Y ahora. Vale. Tengo hambre. ¿De lucha? No he comido en la nave. Hay tejido cerebral para dar y tomar. Puedo esperar. Ja. Ahí mismo va bien. Hecho. Puto Drax, mi ma, Sin duda é o que máis Quizá haya un se modo explota de no poner xogo. sapiencial rumbo a la grieta. Si Nikki está aquí, ni de coña. ¿Quieres borrar el mejor sitio de la galaxia? ¡Vete por ahí! ¿Vosotros lo sabíais? Pues claro. Por supuesto. Nos tenemos que partir contigo, Will. Esto. Ah, vale. Pois... ¿Podrías agarrarte a esto, Gamora? ¡Vamos a averiguarlo! Hay algo que me intriga. Los sapiencialistas son autosuficientes. ¿Qué ves? Pues lo mismo, pero desde más alto. Hostia, Apocalipsis Lord. Lolazo. Vale. Cuidado, este sitio se está cayendo a pedazos. Puede que el resto... Was McBeanie. Ya volverá a ponerse en pie. Una cabeza gigante no tiene pies. Antes sí. A ver, deixarame usar esto. Un momento, ¿no? Vale. O debullador. Benvido. Vale. ¿Qué puedo comprar aquí? Regeneración de puntos más rápidamente en combate. Ou deixar caer horas de salud adicionais. Creo que vou elegir o de escudo de salud. Y en tiempo récord... ¡Uf!
Esa cosa me ha dado un calambre en la espalda. Vale. No sé qué me da más vértigo aquí. Si mirar Esto que va a arriba pausar o con abajo. Groot. ¿Entonces lo desalojaron todo cuando descubrieron el córtex? Si por desalojar entiendes que el Chucho se puso a ladrar como loco y los echó a todos. No me extraña. Imaginaos ese armatoste en las manos equivocadas. Ni falta que hace. Ya empezamos. Boas outra vez e gracias pola sub. Non me fagas tiltearme. También compran raspas óseas y líquido cefalorraquídeo. Groot, ¿crees que puedes subirme ahí arriba? Yo soy Groot. Por ahí mismo. No parece relevante para nuestra tarea. Quiero mirar desde un punto elevado. ¿Y explorar? Y explorar. Qué raro huele aquí. Non ando quente, salvo que ti me quentes. Huele a metal y... no sé, a otra cosa. Aucrea. ¿Qué es eso? Son las excreciones de una gran babosa catatiana. Lol. No era el pis de babosa lo que tenía en mente, precisamente. Es inconfundible. Me sorprende que Thanos jamás saqueara los recursos de Sapiencial durante la guerra. No subestimes el poder político del coleccionista. Sabe cómo sobornar a todo Kiski. Pero la iglesia no acepta sobornos, solo el sometimiento. Sí, o ideal é que me dades subs todo este mes. Que me dades os que podades subs a full. Para aportar o máximo posible. Porque a partir do mes que ven os primes van dar menos pasta. O sea que o de comprar un micro, un primes vai ser un pouco jodido. Muchos hogares están hechos de... Pero non vou comprar micro ningún, porque ¿para qué? No sé a dónde tengo que ir ahora. Por aquí dime para acá. Ah, vale, mira por aquí. Uy. Los temblores se han intensificado. Es una forma de decirlo. Es una afirmación precisa. Pues de poco nos sirve. ¿Qué? Oh, pero, ¿qué te han hecho? ¿Qué pasó? Esto... ¿Estás bien, Rocket? No, no estoy bien. El córtex, sapiencial. ¿Qué va a ser de este lugar? Este vertedero de garrafón y negocios turbios es lo más parecido que tengo a un hogar. Yo soy Groot. Sí, la Milano está muy bien, pero es una nave. Esta no es la primera vez que alguien trata de hacerse con Sapiencial, ni será la última. Aún tenemos a Cosmo de nuestra parte. Cuando le demos la patada a la iglesia, volverá a dejar este sitio niquelado. Bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Gracias, Quill. ¿Puedo pasar por aquí? Se nos olvida un detallito de nada. ¿Cómo vamos a apagar el córtex con lo sobrecargado que está? Ya, no creo que podamos pulsar el botón de apagado y Santas Pascuas. ¿Y no puedes piratearlo? Ni que fuera un dispositivo de Chichinabo. El córtex no es el problema, sino los soplagaitas que lo secuestraron. Si los eliminamos, el córtex no será más que una máquina sin nadie al timón. ¿Cómo sabes que hay un timón? Yo no he visto ninguno. No tiene timón, pero la idea de que la iglesia le suministre sus movidas no me hace ninguna gracia. Deberíamos centrarnos en los conductos. Apuesto a que todos pasan por el mismo sitio. Ese será su punto débil. Se acabara de tirar ao vacío, macho. ¿Qué habrá en esas torres y cápsulas? A falta de demarcaciones puede ser cualquier cosa. Sé que una de ellas es mitad biblioteca, mitad cápsula de placer. Espero que haya sobrevivido. Oh my. ¡Y son un montón! ¡Pronto habrá uno menos! ¡Y dos! ¡No! ¡No lo permitiremos! A ese tío
Pero de Nova se le iba la olla. ¡Ah! ¡Cómo me gusta ver a Quill matando maderos chiflados! Hola, amigo. Warlock es un guerrero. Necesito un respiro, Groot. Toma. Nuestro furor bélico sacude el suelo bajo nuestros pies. Tú ten cuidado con los pisotones, grandillón. Oh, fuck. Quizás sepan que estamos cerca. ¡Sigue aplastándolos! ¡Ya casi estamos en el córtex! No podemos seguir metiéndonos en peleas. ¿Y qué quieres que hagamos? Si disparan, nosotros también. De acuerdo, Groot. Tendamos nuestro propio puesto. Yo soy Groot. Pero ojito a los temblores. Tío, espero que Warlock llegue a la línea de meta. Yo soy Groot. No, Ricitos de Oro pasa de nosotros. Para él no somos más que una mancha de mugre en sus botas de pijo. Ya ha visto de qué somos capaces. Y lo que es más, nosotros también lo sabemos. Despacito y con buena letra. Vale, Oh, my. cuando tengamos a Nicky, esperamos a Warlock, ¿no? Y a las antenas. Nuestro plan depende de mucha gente. ¿Quién dijo que salvar la galaxia sería sencillo? Cuando apalicemos a Raker, no me extrañaría que Warlock nos encontrara. Y aún así faltaría Mantis. Para entonces, el Cortex será nuestro y luego la Mentis estaría a un tiro de piedra. Si es que todavía existe. Cuidado, está un poco... ¡Uy, uy, 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 uy! Peter, ¿quieres hacer los honores? Ya te digo. Ahora veréis. ¡Sorpresa! ¡Come mierda! ¡Ahúmalo, Rocket! ¡Si encontramos a Raker, es mío! Yo me ocupo de la cría. Puedo convencerla. Estáis a punto de conocer el dolor. ¡Es como si nos enfrentáramos a todo el ejército! ¡Esto no se lo quiere perder nadie! ¡No tienes nada que hacer! Pesados con los francos, tío. ¡No había visto nada igual desde la guerra! Solo que esta vez no hay resistencia que nos ayude. ¡Son un montón! Me voy a dejar un pastizal en posición. Les pasaremos la factura. El moscardón esquiva mis disparos. Hostia. ¡Sigue plantando capullos por el suelo, Groot! Entretenlos, Groot. ¿Y ahora qué, Peter? Este está listo para su castigo. ¡Al fin! ¡Dejádmelos a mí! ¿A dónde ha ido? Hostia, que caigo. Y está claro que yo no iba a ser. La mejor defensa suele ser un buen ataque. No eres un repaso. ¡Equipo verde! Como una mosca durante la siesta. ¡Qué pecado! Ya casi estamos. ¡Un poco más! Lamentarán no haber enfadado a un guerrero canadiano. ¡Cachitos! ¡Grupo! ¡Estamos a las puertas del templo! ¡Sal a morir! ¡Eso ha sido la pera! Más polo. ¡Bien hecho! ¡Ya no volará más! ¡Mi mente rebosa de ira! ¡Bien! ¡Necesitamos al destructor!
Toma por lo culo. Salen hasta de debajo de las piedras. A mí no me pillan desprevenido. ¡Otro sectario aplastado! ¡Eso de menos apuñalar ¡Sigue a apagándolos alguien! a guarrazo limpio! Llevo demasiado tiempo sin reventar nada. Uf, tocan los huevos. ¡Estoy listo para destruir! Necesito un respiro, Groot. ¡En cuanto entremos, iré a por Riker! Necesito un respiro, Se lleva Groot. un par de balazos por accidente. Está bugueado, creo, Sigue plantando capullos por el suelo, Groot. Está bugueado este enemigo, Demostrémosles que se han metido con la peña equivocada. ¡A estas alturas ya deberían haber aprendido la lección! Vale, acá se me puñelo Groot y La antes. sed de sangre es intensa. ¡Pierdo el control! Gracias, Groot. No sabéis la que se os viene encima. Está bugueado, puto enemigo ese. Estoy perdiendo los puntos todos por culpa de eso. Sus bajas serán legendarias. Will, ¿quieres ver fuegos artificiales? Apenas lle fago daño, que o carallo. Estáis a punto de conocer. Acaba de caer ahí un enemigo. ¡Me trae viejos recuerdos de la guerra! Es que está bugueado, puto enemigo ese, tío. Me cago en su madre. No lo puedo traer. Chicos, a juntarse. A ver si se desbuguea con esto, no creo. ¿Cómo lo estamos petando, Quill? ¿Habéis visto la cara que ponen cuando me ven caer desde las alturas? Es que increíble que ahora me estén pasando bugs. ¿Verdad? Jamás pensé que diría esto, pero disfruto luchando con vosotros. ¡Que sí! Ya sé que ahora os sentís espídicos perdidos. Estamos dejándolos para la rastra y lo estamos pasando teta. Pero como nos despistemos y nos dejemos llevar por la euforia del momento, la llevamos clara. ¿Quién está conmigo? Ultad tendrá que esperar. Bueno, esa frase fue un poco me. Gracias por decir lo que pensamos todos. Es que casi no lle fago daño, tío. Sigue plantando capullos por el suelo, Groot. ¡No había visto nada igual desde la guerra! Que vean cómo se libran las guerras. Bah, creo que paso de ese tío. ¡Lánzalo, Drax! ¿Llegará Yali? No. No te preocupes, colega, lo estoy disfrutando. Puto Shogo, tío. Bugueósimo bicho, tío. Un último esfuerzo con todo lo que te Está bugueado, tío. ¡Riker tiene que estar en el corte! O peor de todo es que apenas lle fago daño. Acabaremos con esta iglesia, grupo. Esto ha sido la pera. Recordad que somos un equipo. Coordinaos. Avisadme y acabaré con vuestros enemigos. Tío. No hay duda de que nos adentramos en una pesadilla. No puede ser. Tiene que haber otra forma. Estos petardos salen de la nada. Estoy haciendo lo que puedo. ¡Qué ganas de probar todos mis juguetes nuevos! Creo que he tenido que matar a ese enemigo. Me cago en Diola. Estáis a punto. En serio, joder, vaya bug. No sé si me vale la pena reiniciar, Que vean estos tirados como nos las gastamos los guardianes de la... Nah, voy a reiniciar. Que lle den polo cu. Es que sabedes o que pasa, tío.
Es que vaya bugueada, tío. Vaya puta bugueada, tío. Seguramente tenía que matar a oleada de cero, pero bueno, es lo que hay. Es que no me jodas, tío. Xa cando vi suspendido no aire, ao lexos dixen eu, me dá que se vai buguear. O sea, que xa estaba bugueado. Si encontramos a Raker, es mío. Respetaré tus deseos, asesina. ¡Atención! Joder, estaba poniendo a caldo, eh. Mi mente rebosa de ira. Recordad que somos un equipo. Hijo de puta. Avisadme y acabaré con vuestros enemigos. Necesito un respiro, Groot. Saca las bombas a bailar. ¿Dónde estaba el enemigo? Pero intentemos no cargarnos el córtex cuando entremos. No te preocupes, colega. Estoy disfrutando. ¿Quién está atacando desde distancia? Es como si nos enfrentáramos a todo un ejército. Tus bajas serán legendarias. El moscatón esquiva mis disparos. Ay, qué cagada. ¡Aplastad al centurión antes de que eche a volar! Hostia, interrompeu. Iré a por Raker. Si Nicky está dentro, trataré de convencerle. Cabrón. ¡Encantado! Últimas palabras. ¡Menos mal que es colega! ¿Y ahora qué hay que hacer? Estáis a punto de conocer el dolor. Solo intentaba despertarlo. Creo que era un de estos enemigos que se bugueó no aire, eh. Piso un mal spawn e bugueouse. Con esta iglesia, brujo. Lánzame contra esos necios. Intentémoslo de nuevo, ¿vale? Ahora sí que abre la puerta. Esto tiene escrito mi nombre. Ahora, bloquéalo. La sed de sangre es intensa. Pierdo el control. Sigue enfocándola. Necesito un respiro, Groot. Observar el ojo, déjalo en paz. Parado, Rocket. Ya casi estamos. ¡Un poco más! ¡Ya iba siendo hora! Bien, segundo asalto. Chicos, ¿qué hacemos con el robot ese? ¡Acepta tu muerte! ¡Está hecho! La bestia mecánica se está quedando sin brazos. ¡Que arda el Rocket! ¡Cátalos, Groot! ¡Me trae viejos recuerdos de la guerra! ¡Menos mal que yo pasé! Tiene unas defensas formidables. ¡Buen trabajo, colegui! ¡Que sufran! ¿Y ahora qué, Peter? ¡Boom! Ahí está, patada nuclear. ¡Hasta nunca! Empieza la batalla de verdad. ¿Listos? Vale, ahora puedo comprar esto que me queda. Creo que es algo que me queda, ¿no? Sí. Rocket lanza unha granada que libera varios dardos ao impactar. Os dardos se electrocutan e infligen desequilibrio lixeiro a cada enemigo que volveren durante un breve período de tempo. Os enemigos afectados tamén reciben máis daño desequilibrante mentres duren os efectos. ¿Para echarle un par de narices? Yo solo tengo una. Pues arrúgala en plan malote. ¡Ah! ¡Hecho! ¿Qué se os pasa por la cabeza? Como Ricitos de Oro no le haya dado boleto ya, tengo una granada con el nombre de Raker escrito. Grabar algo en un explosivo no es aconsejable. No sé qué piensan hacer con el Córtex, pero se lo impediremos. Esta es nuestra sapiencial. ¡Di que sí!
Enseñémosles a esos muerdesuelas la salida. ¿Qué pasa, degollador? ¡Callaos todos! ¿Pero qué le han hecho al corte? ¡Nicky! La tienen atada a esa estúpida máquina. Y están haciendo que la mano condense toda la energía de la fe de la galaxia en ella. La consumación ha empezado. Tenemos que liberarla. ¿Pero cómo? Si liberamos la mano, perderán energía. Cuento 4 cables. ¡A desconectarlos! Wow. ¡Mi espada debería poder sacar los cables! ¿Dónde está Warlock? Practicando sus poemas por ahí. ¡Mirad! El hechicero sana. Más Si le razón para disparamos, el cargárnoslo daño lo cuanto antes. sufriremos nosotros. ¡Sí! ¡Ese capullo redirige los disparos! ¡Tenemos que sacar a Nicky antes de que la mate! Pues lo tenemos crudo mientras la mano siga chutando energía. Cago no Franco da Virgen, vai me matar. Gracias, crack. Está me esquivando, no sé cómo. Hemos interrumpido el ritual. Harán lo que sea para detenerlo. ¡Que lo intenten! Morri. ¡Chicos! ¡Peter no se pone en pie! Planador, benudite a tus feligreses. Quería poñelo ao escudo de inmunidade, non pude. Puxose un modo foto. Cago na putos francos de mierda asquerosos. Pois non me deixaba darlle co de atraer. ¡Mi espada debería poder sacar los cables! ¡Como los cortes! ¡Te vas a convertir en la mujer más diable de la galaxia! Pues desenchufémoslo. É que me autoapunta a outras cousas, o puta merda do xogo. Vedes? Cago na puta. ¡Pienso matar a Riker por usar a una niña así! ¡Es tu maldita! ¡Tenemos que sacar Non me autoapuntes. mate! Pues lo tenemos crudo mientras Nada. la mano siga chutando energía. Pues sígueme autoapuntando. El volador conjura un hechizo. ¡Más razón para cargárnoslo cuanto antes! ¡Muere! ¡Está fuera de combate! ¡Acabemos con él! Sujétalos, Groot. ¿Y se pone a curar a los suyos así por las buenas? Franco que máis me está jodendo, ¿Alguien ve a Riker? Por fin. Yo flipo con que hayan sobrevivido al corte extra continuo. Joder, todos lo habíamos pensado alguna vez, pero... Toma. Hostia. La Virgen. Que me fixo esa hostia? ¡Apuñalar a alguien! Destrózalo. Ya vamos. Acabaré, no parece que esté sufriendo. Al menos desde aquí. Hora de rebanarlos. ¡Will! ¡Tenemos que desconectar esos chismes! Estoy en ello. ¡Pues aligera! ¡Me da que este se va a perder el suicidio en masa! Esos fanáticos no deben morir. Toma. Lolazo. ¡Pienso matar a Riker por usar a una niña así! Cada cosa a su tiempo. ¿Dónde se ha metido Warlock? Vale, un cable. ¡Tenido efecto! ¡Mirad la mano! Nada. Uno menos. Quedan 3. Todo es mentira. Sentid cómo os consume la oscuridad. Eso es. Sentidlo. Y luego ayudarnos a impedir que el ritual la libere. ¿Y ahora qué, Peter Quill? Deixadme en paz. ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¿Por qué tienen que estar tan alto? ¡Podrías usar sus esquifes para llegar hasta ahí! ¡No! ¡Puto Quill! En vez de agarrarse. ¡Aún no ha aparecido Riker! Ya tenemos suficientes objetivos sin él por aquí. Su fe en la matriarca no ha logrado salvarlo. Que no te den pena. Tú dale. Vale, un menos. A ver, que non se buguee nada ahora, por favor. ¿Sin Warlock? ¡Es imprescindible para el plan! ¿Y ahora qué, Peter? La fe no
LOL. Vale. Una más menos, queda, o sea, un cable. Queda un. Groot tiene razón. La burbuja se escoge. Ya podemos llegar al último enchufe. Pues vamos al lío. ¿Cómo llegamos? ¡Alejadlos de Peter mientras se ocupa del último! Los evito como buenamente puedo. A ver, fulano. ¡Tenemos que sacar a Nikki antes de que la mate! Pues los veremos crudo mientras la mano siga chutando energía. ¿Cómo subo ahí? Parece muy música de Star Wars esto. ¡Merda! ¿La serie de fillos de puta? ¡Ya casi estamos, Nikki! ¡Aguanta! Es que puede oírte. ¡Hostia! ¿Cuánta vida me quitó? ¿What the fuck? Espero que no explote nada en cuanto desconectemos el último. ¡Ni que tuviéramos más opciones! Está me quitando mucha vida ahora. ¡Esto tiene escrito mi nombre! A la próxima, apáñate. Es como subo arriba. Ah, ahora sí. Llevo demasiado tiempo sin reventar. Ahí me gusta, Quill, que te agarres, hostia. ¿Por qué tienen que estar tan alto? ¡Podrías usar sus esquifes para llegar a por ahí! Está. ¡Ya vamos! ¡Ostras! ¡Gente! ¡El asa se ha roto! Voy a necesitar ayuda. A ver, oh. E che fai, Groot? Parece que facía un corte de manga. Aí ao final. ¡Nikki! Tranquila, te tengo. ¿Por qué te empeñas en arruinarlo siempre todo? Si no te unes a mí, no te interpongas. Y por eso no tengo críos. Nos pega. Nikki, esto no va a salir como crees. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste. Yo me lo pensaría 2 veces. Siento la luz en mi interior. La promesa se verá cumplida. ¿Acaso no ve que sus planes se han frustrado? ¿Esto? Un pequeño contratiempo. ¿Verdad, gran unificador? Hostia, que puede dar Warp. El único propósito del córtex era aligerar vuestra carga, matriarca. Nos marcharemos. Dadme una excusa para matarlo. Hostia.
¿Acaso es él? ¿El primer recipiente divino? Una pálida sombra de vuestra magnificencia. Que me vea hacer lo que él no pudo. Yo misma llevaré la fe a toda la galaxia si debo hacerlo. Si os podéis encargar. Me encargaré de lo que haga falta. Nikki. Vaya hombre. ¡Mierda! No irán lejos. Dorado lleva un rastreador en el culo. ¿Qué? Se lo puse en el puente por si volvía a darnos esquinazo. Tenemos que volver a la Milano. Ese disparo foi cando lle puxo. No cambies nunca. Vaya fulano. Sin salida en Sapencial completado. Rastreador activo. Doradín se encuentra en la Sacro Asco. Poneos los cinturones, vamos con todo. Mierda. Esperad, esperad. Ya está. Sistema Alfa Hércules, en el asterismo piedra angular. Vale, coordenadas listas. Esta vez no se escaparán. Sacrosanto navegador de Iglesia Universal de Verdad. Sistema Alfa Hércules. Como todo vacío. Sería raro que non che vexa, ¿no? Sí, pero está controlado por él, eso mellor. ¿Será posible? Sí, está controlada por eles. Bueno, lo hemos intentado. Nikki estará en alguna parte. Habrá un modo de cruzar. La hay, diezmándolos con nuestra poderosa flota. Lástima que no tengamos una. Chicos, cuando no tenemos opciones es cuando más brillamos. Algo se nos habrá ocurrido. Rocket, ¿ideas? ¿Y los devastadores? ¿Y si les pides una tregua provisional? Devastador. No se pudren las Kiln por mi culpa. Podríamos sacarlo. ¿Una fuga en las Kiln? Prefiero ir a por la flota de la iglesia. Podría sacarlo. Sí, voto por Gamora. Yo también. Y yo, pero para lo que va a servir, los devastadores se dispersaron durante la guerra. Los supervivientes estarán pasando desapercibidos o en algún planeta ocultos. Además, ¿qué es un pirata sin su nave? Drax. Tienes sangre real. Quizás sea hora de que el príncipe de Spartax regrese y alce a su pueblo. ¿Cuánto hace que no vas a Spartax? Pues no, pero la tecnología Spartoid supera a nuestro... En la guerra saquearon Spartax por la tecnología. Ni siquiera hay dónde aterrizar. Gamora, ¿qué opinas? ¿En la Tierra no hay héroes que nos ayuden? Esos van en pijama. ¿Un pijama de poder? En la Tierra andan un poco desfasados. Necesitamos a alguien con una flota. Groot, dame algo bueno, colega. Yo soy Groot. Menuda idea. No vamos a acudir a los Chitauri. Pues mira, por ahí van los tiros, aunque eso no me vale. Nos traicionarían. Eso si no nos disparan de frente. ¿Qué quiere decir allá? Esperad. ¿Y si la respuesta estuviera babeando delante de nuestras narices? Peter Quill, esta bestia no puede pilotar. No me refiero a eso. A ver, pensadlo. Kami nos ha servido de poco, pero tampoco le serviría a la iglesia.
Buscan gente a la que adoctrinar. No se fijarán en los animales. Fueron a por Cosmo. La mente de Cosmo es harina de otro costal. La promesa le afecta porque es como Rocket. Gracias, pero no soy un animal. Lo que quiero decir es que conocemos a alguien que tiene 1000 bestias y fijo que Raker no ha reparado en ellas. ¿Y cómo sabemos que no es una de ellos? Yo soy Groot. ¡Guardianes de la No, está perfecto. Sabéis que aún quiere despellejarnos y darnos de comer a sus bebés, ¿no? Chicos, es nuestra última bala en la recámara. Hay que disculparse y compensárselo de alguna forma. Le haremos un regalo. Una ofrenda de paz. Groot no vuelve a pisar una jaula. No, algo más grande. Gigantesco. La bestia que más ilusión le hace. Drax sabe de cuál hablo. ¡Oh, sí! No. ¡Empezamos! Dale, ya tenemos rumbo. ¡A Macro Cuarto! ¡A por el legendario Fin Pam Pum! What? Capítulo 13, contra todo pronóstico. O sea, que Pues vámoslo deixar aquí. Pues nada, deixo aquí. Gracias por ver este stream e vémonos o próximo. Chao.